El salvaje oeste, una época de frontera, expansión y posibilidades infinitas, estuvo marcado por una feroz lucha por la supervivencia, una mezcla de audacia y peligro que definió la vida de aquellos que se atrevieron a adentrarse en sus territorios inexplorados. La idea del oeste evoca imágenes de vaqueros, bandidos, ranchos y pueblos en crecimiento, donde la ley era a menudo vaga, y la justicia, si existía, era interpretada a menudo con la fuerza de una pistola. Sin embargo, en medio de esta brutalidad, también hubo espacio para el entretenimiento y el deseo de fortuna. Y es aquí donde entran los salones de juego. Los salones de juego, esos establecimientos que eran a la vez bares, casas de apuestas y centros de socialización, jugaron un papel crucial en la vida del salvaje oeste. No solo eran lugares donde se apostaba por el futuro de los jugadores en una partida de póker o en un giro de dados, sino que también representaban un microcosmos del oeste mismo, lugares llenos de vida, de violencia, de esperanza y desesperación, todo en un mismo lugar. Los salones de juego no eran solo un reflejo de la sociedad del oeste, sino que también ayudaban a moldearla. Eran centros de poder, aunque a menudo oscuros, donde el dinero y la suerte se entrelazaban con la codicia y la corrupción. Era común que en estos establecimientos, los hombres y mujeres del oeste se vieran atrapados en un ciclo interminable de apuestas. Las cartas y los dados no solo representaban un juego de azar. Eran el pasaporte hacia una vida mejor para aquellos que se atrevieran a desafiar las probabilidades, pero también podían ser la caída de aquellos que pensaban que la fortuna les sonreiría. Sin embargo, el panorama era mucho más sombrío de lo que parecía a simple vista. Los salones de juego no eran lugares simples de entretenimiento. Eran centros de poder donde los más astutos o los más despiadados se aprovechaban de la ingenuidad o el desespero de los demás. Los jugadores no solo se enfrentaban a la suerte o a la habilidad de un oponente, también tenían que lidiar con la manipulación, el engaño, y con frecuencia, la violencia. La atmósfera de un salón de juego estaba cargada de tensión, el sonido de las fichas chocando contra las mesas, las risas nerviosas, y al mismo tiempo, el murmullo del peligro latente, como una tormenta que podría estallar en cualquier momento. En esta época, donde la ley era frágil y la justicia, en muchos casos, una ilusión, los salones de juego también se convirtieron en un caldo de cultivo para el crimen organizado. A menudo, los propietarios de estos lugares no eran simplemente empresarios, eran individuos vinculados a las actividades más oscuras del oeste, como el contrabando de armas, la prostitución, y por supuesto, el lavado de dinero. Estos salones eran, en muchos casos, el refugio de los forajidos y las figuras más temidas del oeste, aquellos que preferían resolver los problemas con una bala en lugar de con palabras. Pero a pesar de todo esto, la atracción de estos lugares era innegable. El brillo del oro, la promesa de riquezas rápidas y la fascinación por el juego eran demasiado poderosos para muchos. Los salones de juego del salvaje oeste ofrecían un escape de la realidad dura de la vida diaria. Eran sitios de encuentro en los que se tejían historias de fortuna y desdicha, y en muchos casos, los destinos de los jugadores se decidían en una mano de póker. Mientras la fiebre del oro arrasaba el oeste, los salones de juego prosperaban, convirtiéndose en un símbolo de la avaricia humana y de la esperanza. Y así, se forjaron las leyendas de aquellos que ganaron grandes fortunas, pero también de aquellos que perdieron todo lo que tenían, desde su dinero hasta su vida. Este es el trasfondo de los salones de juego en el salvaje oeste, un mundo lleno de personajes complejos, de apuestas arriesgadas y de consecuencias que marcaron para siempre a aquellos que se aventuraron en este juego mortal. Pero detrás de esta fachada de glamour y riqueza, se oculta el lado oscuro que pocos se atreven a explorar. En este vídeo, desentrañaremos ese lado oscuro, lo que realmente ocurrió en esos salones, y la forma en la que la fortuna y la diversión se entrelazaron con el crimen, la desesperación y la violencia. Prepárate para descubrir la otra cara del salvaje oeste, donde el riesgo era tan grande como la recompensa, y la frontera entre la vida y la muerte, tan delgada como una baraja de cartas. En el vasto y agreste salvaje oeste, donde la ley era interpretada de acuerdo con las circunstancias, los salones de juego surgieron como una de las instituciones más perdurables y prominentes. Mientras las ciudades emergían rápidamente en torno a los yacimientos de oro y plata,
y las vías férreas se extendían como venas en el desierto, los salones de juego se establecieron como los centros de actividad social, económica, y en muchos casos, ilegal. De alguna manera, estos establecimientos representaban la esperanza y el peligro en una misma jugada. Los salones de juego se construyeron rápidamente, adaptándose a los frenéticos ritmos de la expansión y el crecimiento. Aunque muchos de ellos comenzaron como sencillos bares de madera, conforme la demanda de entretenimiento crecía, también lo hacía la complejidad de estos lugares. No eran simplemente lugares para beber. Se convertían en complejos multifuncionales donde los hombres y mujeres del oeste iban a encontrar compañía, relajarse, y por supuesto, arriesgar todo su dinero en una mano de cartas o en una tirada de dados. Era el centro de la vida nocturna, y los salones se convirtieron en los puntos de referencia donde las historias de éxito y fracaso se contaban al calor de una copa, con el tintineo del oro y las fichas marcando el ritmo de las conversaciones. En estos salones, el póker fue sin duda el rey. El juego de cartas era la principal atracción, una mezcla de habilidad, estrategia y azar, que atraía tanto a hombres ricos en busca de emoción como a forasteros que veían en el juego una oportunidad para cambiar su suerte. Pero no solo el póker dominaba. Otros juegos de azar como el faro, el blackjack, y los dados, también tenían una gran presencia. Cada uno de estos juegos ofrecía una promesa de fortuna a quien tuviera la destreza y el temple para enfrentarse a él. Sin embargo, el juego no solo servía para entretener a los jugadores. Muchos salones eran también centros de negociación, donde se cerraban tratos que no necesariamente tenían que ver con el mundo del póker. Los empresarios, dueños de ranchos, comerciantes y figuras locales se reunían en estos lugares para discutir sus negocios. Las apuestas y los juegos eran una fachada. Debajo de la superficie, se tejían tramas de poder y de influencia. Las mesas de juego a menudo estaban rodeadas por figuras de autoridad local, que si bien no siempre vestían un uniforme, tenían el poder de controlar el rumbo de las decisiones más cruciales. A lo largo del salvaje oeste, la relación entre los salones de juego y los forajidos se hizo inconfundible. Figuras como Wyatt Earp o Doc Holliday, conocidos más por sus enfrentamientos con pistoleros y su vinculación con la ley, también eran figuras prominentes en los salones de juego. Ellos, como otros, veían el póker y otros juegos como una manera de ganar algo de dinero extra, o en algunos casos, simplemente como una forma de socializar en una época donde la soledad era una compañera constante. El dueño de un salón de juego, o saloon keeper, tenía un poder considerable. Además de gestionar el negocio, solían convertirse en las figuras de autoridad en sus respectivos pueblos o ciudades, especialmente cuando la ley estaba lejos o era débil. Algunos salones de juego estaban incluso respaldados por figuras poderosas, como banqueros, empresarios y hasta autoridades corruptas. A menudo, estos dueños se encontraban entre los hombres más ricos y respetados de la ciudad, pues el dinero ganado en los salones de juego podía ser mucho, y provenía de aquellos dispuestos a arriesgarlo todo. Lo que realmente fascinaba de estos salones era la sensación de que todos, sin importar su estatus social, podían compartir el mismo espacio y tener las mismas oportunidades. Desde el minero recién llegado con su saco lleno de polvo de oro, hasta el aristócrata que ya había hecho su fortuna, todos podían probar suerte en el mismo lugar. Este ideal de igualdad, o al menos la apariencia de ella, era el atractivo principal de los salones. Pero a medida que las apuestas subían, también lo hacía el nivel de tensión. Los salones de juego eran lugares de intensas emociones, y no todo el mundo estaba preparado para enfrentarse a ellas. Las trampas en el póker eran comunes, el uso de barajas marcadas, dados trucados y otros métodos sucios para engañar a los jugadores no era solo una estrategia, sino casi una norma no escrita en muchos salones. La desconfianza reinaba, y el que no estaba alerta corría el riesgo de perder mucho más que su dinero. El auge de los salones de juego no fue solo un fenómeno económico, también representaba un cambio cultural. Los salones de juego del pasado eran pequeños lugares de encuentro, pero en el salvaje oeste se convirtieron en centros neurálgicos de poder y tentación.
Estos establecimientos ya no solo atraían a los jugadores comunes, sino que se convertían en imanes para la gente de negocios, políticos y criminales, todos movidos por las mismas fuerzas, el deseo de poder, riqueza y control. Aunque los salones de juego eran presentados como lugares de entretenimiento y camaradería, las oscuras realidades que se escondían detrás de las puertas eran mucho más siniestras. En un lugar donde el dinero y el riesgo estaban constantemente en juego, la avaricia y el engaño encontraban un terreno fértil para prosperar. A pesar de que la fachada era la de un negocio próspero y una comunidad de jugadores, el truco estaba en cómo se jugaba realmente el juego. El fraude era una parte integral del panorama de los salones de juego en el salvaje oeste. Muchos de estos lugares, lejos de ser lo que aparentaban, estaban diseñados para hacer que los jugadores perdieran. El dueño del salón no solo gestionaba el bar y el espacio de apuestas, sino que normalmente también controlaba el destino de los jugadores a través de juegos manipulados. Los dados estaban trucados, las cartas marcadas, y los crupieres tenían un control absoluto sobre el flujo de las partidas. Los jugadores no solo apostaban contra otros, sino contra un sistema entero diseñado para asegurar que la casa siempre ganara. Los crupieres eran los maestros de este engaño. Entrenados en el arte del fraude, muchos de ellos eran verdaderos profesionales, expertos en manipular la percepción de los jugadores. Estos crupieres a menudo trabajaban en conjunto con los dueños de los salones para asegurarse de que las apuestas y los resultados favorecieran a la casa. Si un jugador parecía tener suerte o intuición, los crupieres eran hábiles en cambiar las cartas o los dados sin que nadie se diera cuenta. En este mundo, la honestidad no tenía cabida, y la trampa era una regla no escrita, aceptada por todos aquellos que jugaban en esos oscuros rincones. Pero el fraude no solo estaba limitado a los crupieres y los dueños de los salones. Los propios jugadores, movidos por la desesperación o el deseo de ganar a toda costa, también recurrían a métodos sucios para manipular las partidas. El uso de señales, trucos con las cartas, o apuestas falsas, era común. De hecho, algunos de los jugadores más temidos del oeste no eran famosos por su destreza en los juegos, sino por su habilidad para manipular a sus oponentes y hacerles creer que tenían las cartas de la suerte. La violencia era otro componente inseparable de los salones de juego. En un entorno donde el riesgo estaba presente en cada giro de los dados o en cada mano de póker, las tensiones podían estallar en cualquier momento. Los jugadores, especialmente aquellos que perdían grandes sumas de dinero, no siempre reaccionaban pacíficamente. Las confrontaciones físicas eran frecuentes, y los salones de juego se convirtieron en verdaderos campos de batalla donde las peleas y los tiroteos eran la norma. Los duelistas profesionales, conocidos por su rapidez y puntería, con frecuencia se encontraban entre los asistentes, listos para resolver cualquier desacuerdo con una pistola en la mano. Este ambiente de violencia estaba alimentado por la naturaleza misma de los salones de juego. En muchos casos, una mano de cartas no solo decidía el destino de una fortuna, también podía significar la vida o la muerte de alguien. Los jugadores que se veían despojados de todo su dinero a menudo no podían soportar la vergüenza y la rabia, y recurrían a la violencia como una forma de devolver la justicia. Así, los salones se convirtieron en lugares donde la resolución de disputas se realizaba a menudo a punta de pistola, y no había garantías de que todos salieran de ahí con vida. La presencia de pistoleros o matones de salón no era infrecuente. Estos individuos, que se especializaban en resolver problemas con violencia, eran contratados para asegurarse de que los negocios de los salones se desarrollaran sin interrupciones. Muchos de estos matones se ganaban la vida intimidando a los jugadores, protegiendo a los dueños, o simplemente asegurando que nadie pudiera alterar el equilibrio del lugar. Este cóctel de fraude, engaño y violencia, creaba un ambiente tan peligroso como excitante. Los salones de juego del salvaje oeste no eran solo un lugar donde se jugaba con el azar. Eran lugares donde las vidas se decidían con rapidez y sin piedad, y donde el dinero y la supervivencia estaban siempre en juego. Los salones de juego no solo influían en la vida de los jugadores que acudían a ellos, su presencia tuvo un impacto más amplio en la sociedad del salvaje oeste.
En un entorno tan salvaje y sin reglas fijas, los salones se convirtieron en símbolos de la dualidad que caracterizaba esta época. Por un lado, ofrecían una oportunidad de escape, un respiro de la dureza de la vida cotidiana, y la promesa de una fortuna rápida. Pero por otro lado, también eran lugares donde se destruían vidas, donde los sueños de riqueza se volvían pesadillas de desesperación y ruina. La vida en el oeste estaba llena de incertidumbre. Muchos hombres y mujeres emigraron hacia el oeste buscando una oportunidad para cambiar su destino. Los salones de juego ofrecían una oportunidad tentadora para quienes, habiendo llegado a un pueblo polvoriento o un campamento minero, no querían quedarse con las manos vacías. Los salones representaban una vía rápida hacia la riqueza, el sueño de cambiar una vida entera con solo una apuesta exitosa. La historia está llena de relatos de aquellos que, al menos por un momento, vieron sus nombres grabados en la historia como grandes ganadores, pero que la suerte les dio la espalda tan rápidamente como los había elevado. Sin embargo, no todos tuvieron la misma suerte. Para muchos, los salones de juego fueron una maldición disfrazada de oportunidad. Aquellos que entraban con la esperanza de cambiar su suerte solían entrar de lleno en un ciclo destructivo. Los hombres que llegaban con sueños de riqueza, rápidamente se encontraban sin nada más que deudas, arrastrados por la ruina financiera que los salones les imponían. La adicción al juego, como cualquier otra adicción, no era fácil de superar, y muchos jugadores se hundían, cada vez más, en un abismo del que era casi imposible salir. A lo largo de todo el salvaje oeste, los salones de juego representaron esa línea difusa entre la fortuna y la miseria. Para algunos, eran lugares donde los sueños se hacían realidad, pero para muchos otros, eran sitios de desesperación. Los salones se convirtieron en microcosmos del oeste mismo, espacios donde la esperanza y la desesperación coexistían a diario. El salvaje oeste no solo estaba definido por su falta de ley, sino por un ambiente donde la corrupción y el crimen florecieron. Los salones de juego no eran solo centros de entretenimiento o apuestas, en muchos casos, eran epicentros de actividades ilegales, donde la línea entre el negocio legítimo y el crimen se difuminaba constantemente. Los dueños de salones, conocidos por ser astutos empresarios, no siempre se detenían ante los métodos legales. Con la ley a menudo a kilómetros de distancia y la autoridad pública débil o corrompida, los salones se convirtieron en una tapadera perfecta para actividades ilícitas. El crimen organizado tenía sus raíces en muchos de estos salones de juego. Los salones eran lugares donde los contrabandistas, ladrones, proxenetas y traficantes de armas podían operar con relativa impunidad. Mientras los jugadores apostaban su dinero en mesas de póker, las mismas mesas a menudo servían como puntos de intercambio para negociaciones oscuras. Los contrabandistas de armas, los hombres de negocios sin escrúpulos y los traficantes de esclavos o mujeres trabajadoras estaban entre los visitantes más habituales de estos lugares, y la violencia era a menudo la consecuencia de transacciones fallidas. El rol del dueño del salón era fundamental en este mundo oscuro. Si bien algunos eran simplemente empresarios astutos, otros tenían lazos mucho más profundos con el crimen. Muchos salones eran financiados o respaldados por figuras corruptas en el poder local. Alcaldes, sheriffs, jueces y otros oficiales, a menudo se veían involucrados en los negocios turbios de los salones. Ya sea por sobornos o por complicidad directa, los dueños de salones podían operar sin miedo a la intervención de la ley. Estos oficiales corruptos, que por lo general, se beneficiaban de las ganancias de las apuestas ilegales o de las actividades criminales que ocurrían dentro, ayudaban a que los salones se mantuvieran operativos sin consecuencias legales graves. Los matones de salón, conocidos por su habilidad para resolver disputas a punta de pistola, eran también una extensión de este crimen organizado. En muchos casos, estos matones trabajaban para los dueños de los salones o incluso para otros actores fuera del negocio del juego, como bandas de delincuentes o empresarios corruptos. Estos hombres de confianza eran conocidos por su rapidez con las armas y su falta de escrúpulos, y eran contratados para eliminar cualquier amenaza a la operación del salón, ya fuera un jugador problemático o un competidor de negocios. Su presencia era una constante en la atmósfera de tensión de los salones.
Uno de los ejemplos más notorios de este vínculo entre salones y crimen organizado fue el auge de las mafias de salones, una red de grupos de forajidos y gánsteres que se especializaban en estafar y controlar el juego. Estos grupos se infiltraban en los salones de juego y ponían en marcha un elaborado sistema de fraudes, desde cartas marcadas hasta trampas para manipular el lanzamiento de los dados. A menudo, la extorsión se sumaba a la mezcla. Los jugadores eran forzados a seguir participando, enfrentándose a una violencia sutil, pero persistente. En algunos casos, los jugadores que no podían pagar sus deudas se veían arrastrados a trabajos forzados, o incluso a ser secuestrados para trabajos en condiciones de esclavitud. Algunos de los salones más grandes en ciudades como Deadwood o Tombstone se convirtieron en centros de actividad criminal. En estos salones, el crimen no solo estaba en el aire, sino que formaba parte de la estructura misma del negocio. Los salones servían como lugares donde se lavaba dinero de todo tipo de delitos, desde el robo de trenes hasta el contrabando de alcohol durante la ley seca. Este proceso de lavar dinero era casi tan común como las apuestas, y al igual que los juegos de azar, permitía que los negocios de los salones prosperaran sin tener que rendir cuentas ante la ley. Además de la violencia y el crimen organizado, muchos salones de juego estaban directamente vinculados a la prostitución y al tráfico de personas. Las casas de juego no solo eran lugares de apuestas, sino que estaban relacionadas con burdeles. Las mujeres que trabajaban en estos salones a menudo eran explotadas, por los dueños de los salones o por los propios jugadores, que las veían como parte del entretenimiento. Este vínculo entre los salones de juego y la explotación sexual no solo ofrecía una vía de escape a las personas más vulnerables, sino que también proporcionaba ingresos extra para los dueños de los establecimientos. A lo largo del oeste, este ciclo de crimen, corrupción y abuso de poder se repetía una y otra vez. Los salones de juego no solo eran el centro de la vida nocturna, sino que también eran puntos de control para muchas de las actividades ilegales que definieron el salvaje oeste. La promesa de una ganancia rápida y la emoción del juego era solo una pequeña parte de lo que ocurría detrás de las puertas de estos establecimientos. Los salones de juego del salvaje oeste no solo estaban llenos de apuestas, dinero y trampas. También estaban habitados por personajes que se convertirían en leyendas. Algunos eran jugadores astutos, expertos en los juegos de azar, mientras que otros eran forajidos que se deslizaban por las sombras, esperando su momento para atacar. Y en el centro de todo, se encontraba el dueño del salón, un personaje clave que más allá de ser solo un empresario, podía ser un hombre de poder, un criminal o incluso una figura mítica del oeste. Entre los jugadores más célebres de la época, algunos se hicieron conocidos por sus habilidades en el póker y otros juegos de azar. Doc Holliday, conocido por su rol en la famosa batalla en el Oak y Corral, también era un jugador experto que se sentaba en las mesas de los salones a ganar y perder fortunas con una mano de cartas. Doc no solo era un médico, sino también un hombre con un oscuro pasado de juego y violencia. Su habilidad para mantener la calma bajo presión, lo convirtió en una figura temida y respetada en los salones de juego. Otro personaje destacado fue Wild Bill Hickok, uno de los vaqueros más famosos de la época, conocido tanto por su habilidad con las pistolas como por su afición al póker. Hickok fue asesinado, mientras jugaba una partida en Deadwood, y su muerte se convirtió en una de las leyendas más conocidas del oeste. La partida de póker que jugaba, con 2 ases y 2 8 de tréboles, pasó a la historia como la mano de la muerte, simbolizando la mezcla entre la suerte, el destino y la violencia inherentes al salvaje oeste. Los dueños de salones, por otro lado, representaban el lado más oscuro de estos lugares. Eran hombres de poder, pero también de sombra. Algunos, como el propietario de uno de los salones más famosos de Tombstone, George Earst, eran empresarios astutos que utilizaban su salón de juego como un medio para extender su influencia en la región. Estos hombres no solo gestionaban el juego, sino que también se aseguraban de que el flujo de dinero y poder siguiera una dirección determinada. Los salones de juego eran sus dominios, y en ellos se jugaban no solo las cartas, sino también las reglas del oeste. Por último, no se puede olvidar a los forajidos que a menudo acechaban en las sombras de estos salones, esperando el momento adecuado para robar o matar. Estos hombres,
con frecuencia buscados por la ley o fuera de la ley, veían en los salones de juego una oportunidad perfecta para obtener dinero o desatar su violencia. Entre ellos estaban personajes como Billy the Kid o Butch Cassidy, que aunque no necesariamente jugaban al póker, estaban presentes en muchos de los salones de juego más infames, para intimidar a jugadores y para planificar sus próximos robos. Así, los salones de juego se convirtieron en el escenario perfecto para todos estos personajes, que se mezclaban en un caldo de tensión, adrenalina y apuestas mortales. Los jugadores, los dueños y los forajidos eran los actores principales en esta gran obra del salvaje oeste, donde la suerte, el destino y la violencia se entrelazaban. Aunque los salones de juego fueron esenciales para la cultura del salvaje oeste, su influencia comenzó a decaer hacia finales del siglo XIX, cuando la ley y el orden empezaron a imponerse en muchas de las regiones del oeste. Con la llegada del ferrocarril, el aumento de la población y la expansión de las ciudades, la vida en el oeste se fue urbanizando. La violencia y la anarquía que caracterizaron las décadas anteriores empezaron a dar paso a la ley y a una sociedad más estructurada. A medida que las autoridades locales comenzaron a fortalecer su control sobre las regiones del oeste, los salones de juego se vieron, cada vez más, bajo escrutinio. Los esfuerzos por imponer el orden, como el establecimiento de regulaciones sobre el juego y la creación de nuevas leyes para frenar el crimen, afectaron la supervivencia de estos establecimientos. En muchas áreas, los salones fueron reemplazados por negocios más convencionales, y el juego se trasladó a establecimientos más regulados, donde el control del gobierno reemplazó al control de los dueños corruptos de salones. Aunque los salones de juego dejaron de ser el núcleo de la vida en el oeste, su legado perduró en la cultura popular. Las historias de las apuestas, los jugadores astutos y los duelos violentos siguen siendo algunas de las más fascinantes del oeste. Los salones de juego no solo fueron un reflejo de la avaricia y el deseo de fortuna, sino también de la lucha por el poder, la supervivencia y la ley, en una tierra sin fronteras. Su historia sigue viva en las películas, libros y mitos que siguen alimentando la fascinación por el salvaje oeste. Al final, los salones de juego representaron una faceta esencial de una época caracterizada por las oportunidades, pero también por la ruina. En sus mesas no solo se jugaba por dinero, sino por la misma esencia de la vida en el oeste. Fueron lugares donde se tejerían las historias más épicas y trágicas, y donde las vidas cambiaban en una jugada. Con el paso del tiempo, los salones de juego fueron reemplazados por un oeste más civilizado, pero su legado permanece como parte de las leyendas que siguen dando forma a la imagen del salvaje oeste.